era una enseñanza social de la Iglesia que principalmente tenía su fuente en la Sagrada Escritura. Entonces, por ejemplo, los padres de la Iglesia lo que hacían era eso, era recoger, digamos, desde la Escritura y aplicar la enseñanza sobre todo de los evangelios, a las situaciones que estaban sucediendo. Y recuerden que dentro de la misma escritura, por ejemplo, nuestros queridos hermanos diáconos, ellos, el carisma del diaconado surge en relación de una necesidad, que era que pasaban hambre, que yo siempre les decía, los huérfanos y las viudas. Ya yo le echaba talla, le decía, bueno, cuidado con cuidar a las viudas. Y me tocó ahora a mí ser viuda, así que me tendrán que cuidar ahora. ¿Ya? Entonces, los padres de la Iglesia lo que hacen es, en el fondo, recoger la enseñanza bíblica y aplicarla a la realidad que están pasando. Luego, con la reflexión medieval o la teología medieval, ya esto se empieza, digamos, más a academizar un poquito más, pero principalmente tiene que ver con el hecho de la confesión, con el sacramento de la confesión. Es decir, principalmente los sacerdotes que se dedicaban al estudio de la enseñanza moral, ¿no? Y también, ¿no es cierto?, aplicado a lo social, eran principalmente los confesores, ¿no? los que digamos, enseñaban a otros sacerdotes a esto de a llevar adelante el sacramento de la confesión. Ahora, luego ya más sistemáticamente empieza a aparecer, porque creo, no sé, parece que no se alcanza a ver abajo, pero la última rayita abajo dice teología moral, ¿no? Desde la Escuela de Salamanca en el siglo XV se empieza ya a elaborar lo que es la teología moral. Ahí tenemos algunos representantes interesantes como Francisco Vitoria, Domingo Soto, Luis de Molina, que en el fondo, sobre todo, en razón de lo que pasa en el Nuevo Mundo. Por ejemplo, frente al descubrimiento de América, en la Escuela de Salamanca, de la Universidad de Salamanca, cuando descubren América, se reúne el claustro de profesores para empezar a dilucidar qué derecho, ¿no es cierto?, tenían los conquistadores frente al territorio. ¿Ya? O sea, empiezan a aparecer nuevas problemáticas, entonces empieza y surge una teología moral, un desarrollo teológico moral que ya se daba en las universidades y que de alguna manera también los sacerdotes de la época lo llevaban al púlpito. Entonces le enseñaban a la gente y también al confesionario. Entonces, pero hay un momento, por así decirlo, ahí hasta el siglo XV nosotros podríamos decir que hay enseñanza social de la Iglesia, y del siglo XV en adelante ya empieza a haber un desarrollo de la teología moral. Pero hay un punto que para nosotros es muy importante en este curso tenerlo clarísimo, que la doctrina social de la Iglesia como tal empieza en el siglo XIX con León XIII y el escrito y el texto magisterial de la Rerum Novarum. Rerum Novarum, rerum significa cosa, novarum nueva. Entonces León XIII hace un escrito, primera vez que un papa dedica un escrito magisterial, o sea, del magisterio, magisterio significa enseñanza, de su magisterio, una encíclica, a describir y a presentar la postura de la Iglesia frente a una situación que está pasando en el mundo, en la sociedad. ¿Y qué es lo que estaba pasando en la sociedad? Era el tema principalmente de la revolución industrial y el choque entre principalmente el capitalismo y el proletariado y la propuesta del marxismo. Entonces, León XIII dice, bueno, esto es un tema importante que hay que tratarlo, y en el fondo es primera vez que digamos, un papa hace este gesto. Generalmente los textos magisteriales previos, o sea, escritos de los papas, así, oficiales, tenían que ver con temas ad intra ecclesia, o sea, temas sacramentales, por ejemplo, principalmente con respecto a esos temas de doctrina. Entonces,
alguien pregunta la cuestión social, claro, lo que históricamente se llama la cuestión social. Desde la cuestión social, León XIII entonces escribe esto en la Rerum Novarum. Él no le pone, oye, voy a escribir el primer texto de doctrina social de la Iglesia. No, el que le pone el nombre de doctrina social de la Iglesia es posterior. ¿Por qué? Porque después de este escrito de León XIII van a venir otros, principalmente recordando este primer escrito como Pío XI con la 40º Anno, Pío XII con el cincuentenario de la doctrina social de la Iglesia, que es un radiomensaje, Pablo VI con la 80ª Adienis, Juan Pablo II con la 80º Anno, en fin. Entonces, luego, en este esquemita que tenemos, que dice León XIII, Rerum Novarum, empiezan a aparecer una serie de escritos con respecto a lo que es la doctrina social de la Iglesia. No deja de nombrar, por ejemplo, al Concilio Vaticano II con la Gaudium Spes, que es un texto que hace un antes y un después de todas maneras, el mismo Benedicto XVI también con Caritas in Veritate, y el último escrito, podríamos decir que es el del Papa Francisco con Laudato Si, ¿ya? Y después la flechita sigue, porque en el fondo seguramente van a existir otros. Ahora, yo estoy diciendo a todo este corpus, por así decirlo, de los papas se le llama, desde el siglo XIX, doctrina social de la Iglesia, desde fines, ¿no? Porque León XIII le escribe en el año 1891. Entonces, ahora, doctrina social de la Iglesia no es solamente el corpus magisterial del Papa, sino también, por ejemplo, las conferencias episcopales latinoamericanas han tenido también, por supuesto, mucho que decir con respecto a la doctrina social de la Iglesia, el último documento de Aparecida, y también las conferencias episcopales locales. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de Chile, ¿no es cierto?, este documento No nos salvamos solos, de la conferencia episcopal, que tiene que ver con el tiempo de pandemia, y sabemos que la pandemia no solamente una crisis sanitaria, sino también una crisis social, etc. Entonces, a través, digamos, de esa enseñanza se va trabajando la doctrina social de la Iglesia y también la teología moral, ¿ya? Que en el fondo, por ejemplo, en el caso mío, yo entre comillas, yo siempre digo, soy un proyecto de teóloga, yo lo que estoy trabajando, no sé, pues la tesis doctoral es el tema de los derechos humanos en Chile, etcétera, de la conferencia episcopal. Entonces eso no es doctrina social, lo que yo estoy trabajando, estudiando. O sea, el texto que publicaré será un texto que forma, o es un aporte a lo que es la teología moral. Entonces, eso es lo primero que yo quisiera como destacar, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a ver hoy día no se refiere, no son textos propiamente de la doctrina social de la Iglesia, sino que de la enseñanza social de la Iglesia, que es la fuente, la Sagrada Escritura es fuente para luego elaborar la doctrina social. Entonces, la doctrina social de la Iglesia, si nosotros quisiéramos dar una definición, es un cuerpo de doctrina, ¿no? Si nosotros quisiéramos dar una definición, un cuerpo de doctrina, sigue nomás, articulado por la Iglesia cuando interpreta los acontecimientos a lo largo de la historia, ¿a la luz de qué? De la palabra revelada y la asistencia del Espíritu Santo. Ahí, espera un poquito allí. Entonces, algunos han cuestionado el tema de la palabra doctrina. ¿Ah? Hoy día como que nos suena muy bien en el sentido que pareciera que es como una imposición, ¿no? Una cuestión como un ladrillo que te cae encima, el tema de la doctrina. Pero se ha mantenido el concepto diciendo que en el fondo es a mí me gusta más la palabra narrativa, pero bueno, es un cuerpo narrativo, doctrinal, que la Iglesia va articulando a través de los acontecimientos de la historia, y ciertamente desde donde decía es a través de la palabra revelada y la asistencia del Espíritu Santo. ¿Ah? Entonces, por eso es tan importante decir, bueno, vamos a trabajar los fundamentos bíblicos, porque como decía, esa es la fuente, y ciertamente el Espíritu Santo lo que nos va ayudando es discernir los signos de los tiempos, que van a ser los temas que posteriormente, ¿no es cierto?, se van a trabajar. El Espíritu Santo es el que nos permite aplicar la enseñanza bíblica a las realidades que nosotros estamos viviendo.
nosotros hoy día tenemos el compendio de doctrina social de la Iglesia, que nace, todavía no, que justamente fue publicado en el año 2005. ¿Al anterior, Dani, puede ser? Este compendio lo que hace es que de alguna manera recoge, ¿no es cierto?, la historia, los principios y diversas temáticas de la doctrina social. Propiamente no son los documentos, sino que se hace una sistematización de lo que piensa la Iglesia sobre las realidades sociales. ¿Ya? Muchas veces me preguntan, bueno, ¿y cómo se puede obtener? Yo siempre les digo que con respecto a los documentos eclesiales, ustedes vayan a www.vatican.da y ahí van a encontrar todos estos documentos, el catecismo, este compendio de doctrina social, los mismos documentos, la Rerum Novarum, en fin, todo los documentos magisteriales. Entonces, esto es una ayuda. Yo siempre digo que un cristiano tiene que tener la Biblia, el Concilio Vaticano II, el Catecismo y ¿ya? No sé si los hermanos diáconos obedecieron y lo compraron, Daniela, pero bueno, ahí está. O bien lo bajan desde el Vatican.va, ¿ya? Pero es muy importante ese texto, digamos, como para poder informarse sobre lo que es la doctrina social de la Iglesia para nosotros. Como se publicó el 2005, no tiene el aporte del Laudato Si, por ejemplo, ¿ya? Pero hay otros aspectos. Eso, ahí la Alicia puso en el chat, está el sitio, que es el sitio oficial, también hay una buena traducción. Bien, vámonos ahora sí a la otra diapo. Aquí, yo quisiera, antes de empezar con los fundamentos bíblicos, plantear algunos problemas, ¿ya? O sea, como para despejar prejuicios. Un primer prejuicio es el reduccionismo, ¿no? Pensar que la religión católica, en este caso, no es un moralismo. O sea, nuestra religión no se reduce a portarnos bien. Ahora, paradójicamente, también hay que decirlo, que el tema de moral, como el que la lleva, siempre tiene que ver con temas de moral sexual. Entonces, por ejemplo, hay temas de moral sexual que son terriblemente condenados y temas, por ejemplo, de moral social, como no pagarle el sueldo a los trabajadores a tiempo, eso como pasa, como que no importa tanto, ¿ya? Pero sí que tú estés fornicando, adulterando, eso sí que es terrible, ¿ya? Pareciera, ¿no? Pero con respecto a temas de moral social, no, ¿ya? Que tú estés robando, que en fin, pareciera que no. Entonces, en ese sentido, tampoco podemos reducir, ¿no es cierto?, la religión a un moralismo, sino que tenemos que tener siempre presente que en el fondo, ¿qué es nuestra fe? Nuestra fe, como decía Benedicto XVI, es el encuentro con Cristo, ¿ya? Eso es lo fundamental. Ahora, y nosotros lo podemos ver incluso en las cartas de San Pablo. O sea, lo primero, por ejemplo, cuando se convierte un romano, se convierte un griego, ya se encuentra con Cristo, fascinado con Cristo, se enamora de Cristo, se enamora de la iglesia. Y la pregunta es, bueno, ¿y yo cómo entonces ahora, si yo adhiero a esta fe, me convertí al cristianismo, entonces cómo yo soy como ciudadano? ¿Cómo yo me tengo que comportar con mis impuestos? ¿Cómo me tengo que comportar con mi familia? O sea, por así decirlo, el tema moral, y en este caso la doctrina social de la iglesia, es un tema segundo. Lo fundamental, el tronco, es el encuentro con Cristo. ¿Ya? Eso no se nos puede como olvidar. A veces reducimos el catolicismo a valores, ¿ya? Que el catolicismo es solamente seguir a ciertos valores. Forma parte de, pero lo troncal es el encuentro con Cristo. ¿Ya? Eso. Bien, vamos a otro. La fundamentación bíblica de la moral. Por muchos años no se utiliza la Sagrada Escritura porque las enseñanzas morales están condicionadas por contextos culturales. Por ejemplo, muchos moralistas decían que en el Antiguo Testamento
no se podía ocupar porque en el fondo, por ejemplo, cuando Lot entrega las hijas a sus visitantes para que en el fondo no maten a sus amigos, por ejemplo. Entonces, hay ciertos elementos allí, sobre todo en el Antiguo Testamento, que nosotros podemos decir, bueno, estas son cosas culturales que no nos, por así decirlo, nos sirven para un trabajo de la moral. Pero sí, ya después esto, digamos, este nudo, ya esta crítica se desenreda y en el fondo empieza a aparecer esta idea de que la Sagrada Escritura, sobre todo el Nuevo Testamento, nos entregan ciertos principios fundamentales y básicos. También elementos del Antiguo Testamento, por ejemplo, toda Laudato Si está tomada, digamos, el comentario que el Papa hace a Génesis 1 y Génesis 2, el tema de la creación, por ejemplo, incluso el Génesis 3. Entonces, en el fondo lo que tenemos que extraer de la escritura son los principios fundamentales, y eso es lo que vamos a hacer también con algunos ejemplos. Bien, sigamos al otro tema. El lenguaje marxista-comunista. Ya hay influencias del lenguaje o ideas en la doctrina social de la Iglesia. Aquí hubo un momento, incluso, ¿no es cierto?, en nuestro Chile de la década del 50, del 60 y quizás posterior, en que toda vez que un sacerdote desde el público, en la homilía, ¿no es cierto?, hablaba sobre praxis, hablaba sobre justicia, hablaba sobre pobre, era tildado de comunista. Por ejemplo, nuestro santo, el padre Alberto Hurtado, fue tildado muchas veces de comunista, por hablar de los pobres, por hablar de las injusticias, ¿ah? Por hablar del capitalismo, por ejemplo, de criticar al capitalismo. Entonces, muchas veces las personas se ponen como inquietas, ¿ya? De hecho, el solo hecho de hablar de que la iglesia tiene una incidencia política, por ejemplo, ya nos ponemos medio nerviosos. Nos ponemos nerviosos, que no, que nada que ver, ¿ya? Bueno, y ya han habido como una mezcla de lenguaje. Desde el marxismo también han dicho que Jesús es el primer comunista, y nosotros nos enojamos, que cómo se le ocurre, ¿no es cierto? Pero en el fondo, ahí ciertamente han habido un cruce de lenguajes, pero eso no quiere decir, ¿no es cierto? O sea, la doctrina social de la Iglesia mantiene una opción, en el fondo, una opción creyente. De hecho, el mismo cardenal Silva, ¿ya? También le decían el cardenal rojo, ¿ya? También. ¿Ya? Y lo criticaban por eso. Y hoy día podríamos decir que es el gran estandarte que tenemos de la iglesia todavía, de la iglesia contemporánea chilena del siglo XX, después de, bueno, muchas cosas que han pasado, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, no ponernos nerviosos cuando aparezcan este tipo de lenguaje. ¿Ya? Hoy día todavía hay gente que se sale de la iglesia cuando el sacerdote habla de, no sé, de los pobres. Entonces dice, cura comunista, ya se puso a hablar de política. Entonces, eso es lo que queremos ver, que la dimensión social, y eso fue, yo creo que la santidad de Alberto Hurtado fue esa, la dimensión social forma parte de nuestra fe. Eso es lo que queremos decir. Bueno, vamos a la otra problematización. La otra es la misión de la iglesia en el espacio público. Ahí no se alcanza a ver muy bien, pero dice cooperación mutua en la búsqueda del bien común y respeto a la dignidad humana. Lo otro que muchas veces nos cuestiona y hoy día es muy importante es saber qué lugar ocupa en la iglesia dentro del espacio público. O sea, tenemos que aprender a ser ciudadanos. ¿Por qué? Porque en un momento vivíamos en tiempo de cristiandad, donde todo el mundo era católico, por ejemplo la España católica, ¿no? Todo el mundo era católico, entonces todas las leyes, toda la sociedad funcionaba cristianamente. Hoy día no es así. Hoy día nosotros no somos el centro del mundo, o sea, nosotros vivimos en una sociedad plural y nosotros somos un aporte a esa sociedad plural. Entonces, ciertamente, la legislación no es para los cristianos, sino que es para todas las personas. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Aportar a ese diálogo, por ejemplo, cuando se habla de la agenda moral o la agenda ética del gobierno, ¿no? Por ejemplo, el caso del aborto, en fin, u otros casos. Nosotros lo que tenemos que hacer desde el cristianismo es aportar con lo nuestro. Aportar. Con respecto a temas sociales, ¿no es cierto? También, ¿ya? O sea, decir, bueno, ¿y cuál es nuestro gran aporte?
la búsqueda del bien común, que como decía Juan Pablo II, es el bien más complejo, el bien común, y el respeto a la dignidad humana. O sea, nosotros nos tenemos que juzgar porque la persona es digna. ¿Y qué significa digno? Porque es un concepto que ocupamos mucho, pero ¿qué significa dignidad? Significa valorar, ¿no? Valorar al ser humano. Eso es lo más importante, la valoración. Entonces, todas las políticas sociales, las políticas públicas que tienen que ver con temas sociales, nosotros los cristianos lo que deberíamos hacer es velar para que en el fondo al centro esté la persona humana, el respeto de la persona. Entonces, pero ese es un aprendizaje, que yo creo que todavía nos falta aprender a ser ciudadanos, ya no desde la cristiandad, de que todos somos católicos, sino en medio de una sociedad plural. Entonces, bueno, yo diría que estos son problemas que siempre van a aparecer y son cuestionamientos. Bien, vamos ahora a lo que nos convoca, que es el tema bíblico. ¿Ya? Yo quiero partir con un texto del Antiguo Testamento. ¿Ya? Dice, es de Isaías, de Isaías 1, por lo tanto estamos hablando del pueblo de Israel que todavía está en su tierra, no está todavía en el exilio. Isaías es uno de los profetas que empieza a reclamar cosas, en el fondo diciendo que no están siendo fieles. Entonces voy a leer un poco, dice, oíd una palabra de Yahvé, regidores de Sodoma, escuchad una instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra, a mí que tanto sacrificio vuestro. Dice Yahvé, harto estoy de holocaustos, de carnero y de cebo de cebones, y sangre de novillos y machos cabríos, no me agrada cuando venís a presentaros ante mí. ¿Quién ha solicitado a vosotros esa pateadura de mis atrios? No sigáis trayendo oblación vana. El humo del incienso me resulta detestable. Novilunio, sábados, convocatoria. No tolero falsedad y solemnidad. Vuestros novilunios y solemnidades aborrece mi alma. Me han resultado un gravamen que me cuesta llevar. Y al extender vosotros vuestras palmas, me tapo los ojos por no veros. ¿Ya? Aunque menudéis las plegarias, yo no oigo. Vuestras manos están de sangre llenas. Lavaos, limpiaos, quitad vuestras fechorías de delante de mi vista, desistid de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad lo justo, dad sus derechos, me parece que al final dice, al huérfano y a la viuda. ¿Ya? Bueno, aquí yo quería ponerles este texto porque en el fondo el profeta hace hablar a Dios mismo. Y imagínense la escena, ¿no? O sea, Dios mirando a este pueblo cuando van al templo a realizar todos estos holocaustos, estos sacrificios, estos rituales, etcétera. Imagínense ustedes lo que es eso. Bueno, nosotros en nuestro país eso no lo tenemos, no sé, imagínense a lo mejor el 8 de diciembre en Lo Vázquez, a lo mejor, no sé, que va mucha gente, qué sé yo. Entonces imagínense que Dios está mirando esta escena. Y claro, en esta época lo que hacían era el sacrificio de animales, la gente se ponía a rezar, a pedir. Imagínense que Dios dice, todo eso me aborrece, yo estoy ahí con eso, me carga todo eso. ¿Ah? Aunque dupliquen las plegarias, no, eso a mí no me sirve en el fondo. Porque en el fondo dice, antes de todo eso, limpiaos, dice, de vuestras fechorías. O sea, en el fondo hagan el bien. O sea, todo esto que hacen no tiene ningún sentido si no ayudan, si no buscan lo justo, si no cuidan al huérfano y a la viuda. Entonces acá Isaías nos presenta un tema súper importante, que es el tema del ritualismo, o el divorcio entre fe y vida. Entonces nosotros podríamos decir, y perdonen, digamos, la forma, ¿no? Pero el profeta lo dice de esa manera, o sea, me cargan sus cantos en la iglesia, me cargan sus rosarios, me cargan, no sé, sus misas, sus liturgias, todas sus cuestiones me cargan, ¿ya? Si no hacen el bien al huérfano y a la viuda, o sea, en el fondo, si no hacen el bien
a sus hermanos, en el fondo el tema del prójimo, del próximo, del otro, ¿ya? Entonces puede hacer, no sé, puede hacer los floreros más lindos de la capilla, ¿no es cierto? Pero llegas a tu casa y le tiras el plato de comida a tu marido, o sea, me carga, o sea, prefiero que no pongáis ni una flor, pero que sí te reconcilies con tu esposo. O sea, un poco esa es la idea del ritualismo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos una dimensión social, ¿ah? Una dimensión social que es decir, la fe necesita estar acompañada de una praxis social, ¿no? Porque en el fondo él plantea el huérfano y la viuda en el Antiguo Testamento, en el fondo son los más pobres de entre los pobres. Los huérfanos no tenían cómo cuidarse, ni la viuda no tenía tampoco ningún elemento. Entonces, en ese sentido, un texto muy bonito, digamos, para poder adentrarnos a los fundamentos bíblicos de esta enseñanza social que luego con León XIII se va a denominar doctrina social de la Iglesia. Bien, vamos al otro texto, vamos a ejemplo. Este otro texto que quizás ustedes conocen mucho, que es el texto de Zaqueo. Dice, habiendo entrado en Jericó, Jesús atravesaba la ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo que era jefe de publicanos y rico. Aquí el tema del publicano, bueno, quizás muchos de nosotros lo sabemos, que eran los que le cobraban los impuestos a los mismos judíos. Este Zaqueo, más encima, era jefe publicano. ¿Ya? Entonces era como el máximo. Y rico, dice, era muy rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gente porque era de pequeña estatura. Se adelantó corriendo, se subió a un sicómoro para verle, pues iba a pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista, le dijo, Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. Se apresuró a bajar y le recibió con alegría. Al verlo todos murmuraban. Fíjense, todos murmuraban, no solamente los fariseos, no, todos murmuraban diciendo, ha ido a hospedarse a casa de un hombre pecador. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres y si en algo defraudé a alguien le devolveré el cuádruplo. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Entonces, este texto, quizás lo conocemos mucho, es un texto muy interesante para hablar de los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia. Vamos a ver por qué. Dani, dale el otro. Primero, la pregunta dice lo siguiente, ¿por qué crees que Zaqueo devuelve su dinero a los pobres y a quienes ha robado? A ver si en el chat podemos escribir esa respuesta. ¿Ah? ¿Por qué crees que Zaqueo devuelve su dinero a los pobres y a quienes ha robado? ¿Ah? Uno dice, Jenny dice, porque se sabe ladrón. Muy bien, tiene que primero conocer de dónde es. A ver, otra respuesta. A ver, porque se sabe que fue injusto, porque se ha encontrado con Jesús, porque vio en Jesús su bondad y su proyecto, porque la gracia de Dios me toca su corazón, porque se ha convertido, porque tuvo un encuentro con Jesús, porque decide amar en vez de ser injusto con su semejante, por vergüenza. Muy bien. Se dio cuenta que había tomado bienes ajenos para su bienestar, encontró en Jesús, por reconocer que Jesús es el Salvador. Bueno, ya empezó a no poder leerlos todos, ¿no? Quizás por miedo, porque se convierte, porque entiende que la única manera de salvarse para despojarse de bienes terrenales, se dio cuenta de su maldad ante la bondad infinita de Jesús. Muy bien, ¿ya? Bien, le dio susto a alguno, porque ve que Jesús fue a su casa sabiendo su realidad. Sí, una cosa muy, muy interesante, ¿no? Porque de hecho, porque Jesús lo llama por su nombre, también es un buen detalle. Imagínense cómo lo trataban, seguramente lo trataban no con su nombre, le decían una serie de improperios que no los vamos a decir aquí. Vamos a la otra. En el fondo, bueno, recogiendo lo que cada uno de ustedes, ¿no es cierto?, iba diciendo, ¿no? Pero claro, hay una cuestión que es súper importante, que es el sentirse amado por Cristo.
O sea, seguramente muchos le decían, lo trataban muy mal. De hecho, y claro, Jesús le llama por su nombre, Zaqueo. Y acá aparece una cuestión que es súper importante en la doctrina social de la Iglesia, que es su fundamento principal, que todo ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. O sea, que si nosotros vamos al texto de la creación, todas las criaturas han sido creadas por Dios, pero el sello fundamental del ser humano es que es imagen y semejanza de Dios. Por eso es impresionante, a veces tenemos una devoción muy, muy grande a una imagen de María, por ejemplo, pero tenemos esa misma devoción ante el otro, ante el hermano, porque fíjate que el hermano ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios, no las flores, no el rosario, ¿te fijas? Entonces a veces de repente ritualizamos, santificamos objetos que en el fondo, claro, son importantes, pero el que me hace estar, el que me hace ver a Dios en el fondo es el otro. El otro es el que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, y eso se acentúa más o se incrementa más con el hecho que nuestra religión es una religión encarnada. O sea, nosotros el cristianismo es la única religión que Dios se hace hombre. Es la única. Todas las otras religiones Dios está como en el cielo, está a lo mejor con mediadores, pero nosotros es la única religión que Dios mismo se ha hecho hombre. Por eso el hermano es otro Cristo para nosotros, que es la gran intuición del Padre Hurtado, ¿no? Entonces va a su casa y come con él, que es el tema del signo de la fraternidad, ¿no? Seguramente mucha gente no iba a comer con él, porque en el fondo cómo iba a ir a casa de un pecador, un ladrón, un vendepatria, etc. Bien, sigue. Sigue. La consecuencia, entonces, Jesús lo restituye a la comunidad del pueblo de Israel. Porque eso es lo otro importante. Nosotros, en esta sociedad muy neoliberal que vivimos, vivimos en forma muy individualista. Yo creo que uno de los grandes tesoros de nuestra fe es decirle al mundo, oye, hay que vivir en comunidad. ¿Ya? Hay que vivir en comunidad, o sea, de hecho, sabemos, como especie humana, si no vivimos en comunidad, nos morimos. Si no hay gente que está trabajando en la vacuna del coronavirus, nos vamos a morir todos al final. O sea, necesitamos, ¿qué cosa? Vivir en comunidad y valorar la comunidad. Entonces, ¿qué hace Jesús? Reconstituye a Zaqueo y lo coloca en la comunidad. Y la fe, en el fondo, posee en Cristo, como decía, una dimensión social. Entonces, claro, ¿por qué en el fondo Zaqueo devuelve lo que ha robado? Porque en el fondo, como decían ustedes, se ha sentido amado, se ha encontrado con Cristo, y frente a ese primer encuentro, que es lo fundamental, a él le permite, en el fondo, decir, ya, voy a hacer una acción reparatoria. O sea, yo no puedo vivir en comunidad, no puedo considerar a los otros mis hermanos, en el fondo, si yo, ¿no es cierto?, no hago un gesto moral, ético, de devolverle el dinero a ellos. Y en el fondo, bueno, dejar de ser publicano al final, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué me gusta tanto este texto? Porque este texto nos ayuda a ver, insisto, que el tema ético y social es un tema segundo, es consecuencia de una conversión, ¿ya? Por eso yo en el fondo no le puedo exigir al otro una acción ética si primero no se convierte, si primero no se ha encontrado con Cristo. ¿Ya? Ese es un poco un tema súper interesante. Seguimos otro texto. Este texto que vamos a ver ahora quizás no es tan conocido, porque es propio de Mateo. Dice, un hombre tenía 2 hijos. Llegándose al primero le dijo, hijo, vete hoy a trabajar en la viña. Y él respondió, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Llegándose al segundo le dijo lo mismo, y él respondió, voy señor, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El primero, le dicen. Dícele Jesús, en verdad os digo que los publicanos y las rameras llegan antes que vosotros al reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros por caminos de justicia y no creíste en él, mientras que los publicanos y las rameras creyeron en él, y vosotros, ni viéndolos, os arrepentisteis después para creer en él. Este es un texto muy bonito, que en el fondo me evoca a un texto que luego escribió Juan Pablo II, bueno, pero como Karol Wojtyla, que se llama Persona y Acción. Entonces uno podría preguntarse, uno, ¿qué es lo que es? Uno es lo que dice
o lo que hace. ¿Ah? Uno es lo que dice o lo que hace. Y este texto lo responde súper bien. O sea, en el cristianismo lo importante es lo que se hace. Bueno, es muy oriental también esto, ¿eh? Es muy oriental. Quizá el mundo griego diría, no, es muy importante lo que se dice, en el fondo lo que se piensa. Pero no, lo importante es lo que se hace. ¿Ah? Entonces la persona es lo que hace. Entonces, y aquí, bueno, luego todo esto, ¿no es cierto?, de que, ¿por qué se salvan en el fondo los publicanos y las rameras? Porque al final ellos hacen lo que dicen. ¿Ah? Y en el fondo es el texto de Saqueo. Por eso aquí mucho cuidado. Yo soy una convertida, ya yo me convertí a los 15 años, ¿ya? Pero mucho cuidado aquí con los que dicen, yo toda la vida he sido cristiano, toda la vida he sido católico, yo toda la vida estuve en colegio, toda la vida mi mamá, mi abuelita me enseñaron a rezar, toda la vida. Mucho cuidado, porque a veces ese decir a veces no se condice con lo que uno hace. ¿Ah? Entonces, claro, estoy tan acostumbrado a tener este discurso, ¿no?, de gracias a Dios, que el Señor me acompañe, que yo rezo, qué sé yo, que muchas veces no me permite abrir los ojos a la realidad, ¿no es cierto?, que yo tengo. Por ejemplo, doy solamente un ejemplo, a lo mejor malo, pero por ejemplo a veces las familias acomodadas. En Chile tenemos una tradición de familias más bien acomodadas que tienden a ser católicas, por tradición. ¿Ah? Pero ¿cómo tratan, por ejemplo, a los empleados, a sus nanas, por ejemplo? ¿Las tratan con dignidad? Un empresario, a lo mejor muy católico, una institución muy católica, un colegio, una fundación, ¿cómo tratan a sus empleados? ¿Cómo les pagan a sus empleados? Entonces ya ahí uno debería, en el fondo, preguntarse. ¿Ya? Me acuerdo una vez, hablando con un cura amigo, lo cuento porque es un cura amigo, me decía justamente, hablando del sueldo mínimo, cuando Alejandro Goich empezó a hablar sobre la necesidad de subir el sueldo mínimo. Y me decía, ojalá que no lo suban, porque si no, no voy a tener plata para pagarle a la nana en la parroquia. Entonces, yo casi le pegué, pero como éramos amigos, lo pudimos conversar, digamos. Entonces, de repente, nos pasan esas cosas. ¿Ya? Entonces, somos, en el fondo, uno es lo que dice o uno es lo que hace. Entonces, en la moral, ¿no es cierto?, cristiana es lo que uno hace. Siempre me acuerdo un texto de Benedicto XVI, bueno, que lo escribe en el fondo como Joseph Ratzinger, en el año 68, así caleta de años, 52 años. Y tiene un texto que se llama ¿Qué es ser cristiano? Y él en el fondo dice que había un hombre que estaba en búsqueda. Entonces le pregunta a un, o sea, quería buscar la esencia de las religiones. Entonces va donde un judío y le pregunta, ¿no es cierto?, ¿qué es ser judío? Y el rabino le dice, tendría que explicarlo, no sé, me demoraría años en explicárselo, porque este hombre lo que quería es que se lo explicara en un breve tiempo. Decía, ¿puedes explicarme lo que es ser judío? Lo que tú duras parado en un pie, ¿no? Entonces, como para decir un breve tiempo. Y el judío le dijo que era imposible. Entonces dice de que este hombre va donde Jesús y le pregunta qué es ser cristiano, pero así, una síntesis, lo que tú te demoras en estar parado en un pie. Y Jesús le dijo, amaos los unos a los otros. Entonces, por eso San Agustín va a decir, ama y haz lo que quieras. ¿Ya? Yo me acuerdo que en mis cursos de moral fundamental en la universidad le decía a los chiquillos que San Agustín decía que la moral era ama y haz lo que quieras. El que ha entendido eso, ha entendido toda la moral. Entonces, yo le decía, si alguien ha entendido eso, puede irse del curso. Y los chiquillos no sabían qué hacer. Le decía, no, espérense, porque hablar qué es lo que es el amor es todo el semestre. ¿Ya? Sí, está mal puesto el texto, es Mateo 21. Mateo 2, nada que ver, pues eso es Mateo 21. 28-32. Si porque en el fondo la gran pregunta moral, digamos, y de la moral social es ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿No? Entonces, yo creo que esa pregunta de hacer buenas preguntas implica hacer buenas praxis. Dale nomás. Entonces, el padre Hurtado podía preguntarle a Cristo. ¿Y por qué le podía preguntar a Cristo? Porque tenía los textos bíblicos. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora?
Entonces, el trabajo grupal consiste en leer algunos textos y la idea es que puedan en el fondo descubrir la dimensión social de estos textos. ¿Quieres pasar la otra, Daniela? Porque ahí está la pregunta que queremos que puedan contestar, o los lentes que les pido para el texto bíblico. Ciertamente, aquí es muy importante, los textos bíblicos están hechos para otra cosa, están para suscitar la fe, pero dentro de los textos nosotros podemos encontrar alguna enseñanza social. ¿Ya? Entonces, por así decirlo, los lentes que queremos ponerle no es tanto, digamos, la enseñanza de la fe, sino que es la enseñanza social de estos textos. Así que yo les invito a que los puedan leer. No sé, ahí Daniela va a explicar un poco la manera de hacer el trabajo. Bueno, a sus correos electrónicos les hicimos llegar los textos bíblicos para el trabajo grupal. Los que no los tengan, no se preocupen porque en su grupo van a haber personas que ya los tienen en su poder. Los que no lo alcanzaron a bajar los pueden descargar ahora porque estaban en su correito. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente: Bárbara nos va a enviar a grupos, ¿ya? Ustedes solamente tienen que poner acepto. Cuando les pongan que los están invitando a ir a grupos pequeños, ustedes tienen que aceptar. Nada más que eso. Es como que nos vamos a teletransportar, ¿ya? A unos grupos pequeñitos. Ahí vamos a tener un ratito pequeño, un ratito breve para poder compartir acerca de esta pregunta que nos ha hecho Lorena, y luego nosotros mismos hacemos que ustedes regresen a esta sala común. Sí, yo, bueno, quería, no sé si tenemos un poquito de tiempo, como ¿Sí? empezamos un poquito más tarde, Sí, dale, no. pero quizá, no sé si hay alguien que quisiera justamente compartir el trabajo en grupo y en el fondo desprender a partir de su experiencia, con sus propias palabras, ¿no es cierto? Si pudieron realmente descubrir estas enseñanzas sociales, ¿no es cierto? Esas enseñanzas bíblicas en los textos que pudieron leer o trabajar. Así Vamos a, que, perdón, sí, dale nomás. para que podamos hacerlo de forma ordenada, las 3 primeras personas que nos coloquen en el chat "yo quiero compartir", van a ser las que van a compartir, ¿les parece? Brevemente, no se me pasen. Ya, ahí Paul Sí. Pastén fue el primero. ¿Quién más? Jenny, grupo 8, y la última persona que va a compartir es... Parece que fueron los únicos valientes. Entonces, Paul, ¿puedes activar tu micrófono? Y ahí la Magdalena también. Muy bien, ahí tenemos las 3 personas entonces. Paul, Jenny, partimos por Paul. Puedes activar el micrófono y nos compartes. Las dos primeras, ya, decía que alcanzamos a ver solamente las 2 primeras lecturas. La primera que fue de Éxodo, y yo encontré que fue bien interesante y enriquecedor los comentarios que se hicieron ahí en el grupo. Y en esta primera lectura se destacó, yo diría a nivel de iglesia, un sentido de horizontalidad. Eso fue lo que alcancé a escribir. Y el ser cristiano en todos lados. Y acuñamos el 24/7, alguien dijo por ahí, ser cristiano 24/7. Y ahí está, Pamela dice, pero era Jorge, si no me equivoco. Ahí está levantando el dedo. Respecto a la pregunta, que era un poco los aspectos sociales de esa lectura, ahí destacamos la idea del trabajo y del descanso. ¿Ya? Eso como tenerlo en cuenta al prójimo. Después vimos la segunda lectura, que es sobre la parábola del buen samaritano, que uno ha escuchado tantas veces, y reconocer que toda persona es mi prójimo. Y ahí decíamos, a pesar de los riesgos que eso pueda tener. Catherine, si mal no recuerdo, ella decía que hay personas que hoy día, por ejemplo, se arriesgan a hacer cosas por otro, a pesar que puedan contagiarse, enfermarse, y en definitiva se dan a otros. Apareció también el padre Hurtado con su mensaje de dar hasta que duela.
Y vimos 3 palabritas también ahí en esa lectura, que una es compasión, misericordia y empatía. Quizás la última es más que está en boga, pero la empatía y la misericordia han estado siempre, ¿no? Eso fue lo que alcanzamos. Hasta que nos llegó el aviso que había que desalojar, salir del grupo. No sé si alguno de mis compañeros... Ah, no, tengo que hablar yo nomás. Ya, eso fue lo que quería. Gracias. Ya. Nosotros, hola a todos, en el grupo número 8, nosotros analizamos solamente el texto del Buen Samaritano. Y comenzamos hablando primero de que esto de dejar el rito, el ritual, por querer comprometerse. Vimos también el tema de que independiente de la religión que el otro tenga, y llegamos a una conclusión que la podemos resumir como en 3, 4 palabras. Primero, la misericordia compromete. El involucrarse, la solidaridad y una donación. Porque incluso decíamos que una vez que si comienzas algo, no puedes dejarlo botado. Este samaritano lo recoge, lo sana, lo lleva, pero no lo deja hasta ahí nomás botado, sino que se compromete hasta el final. Y era un llamado, lo veíamos como un llamado hacia nosotros, que si vamos a comprometernos en algo, no podemos dejar votado al prójimo. Bueno, nosotros ser prójimos que no dejemos votado, en el fondo eso. ¿Ah? Y eso sería. Vimos también el tema del temor al compromiso. Estos que rodean y se dan una vuelta como que no he visto nada, vimos también esa parte. Y allí podríamos tomar esto de cuáles son como la pregunta que teníamos, ¿no? Que la anoté en alguna parte. Pero la respuesta es esto: involucrarse, solidaridad, donación y compromiso. Pudimos comentar un poquito de Lucas 4 del 16 al 20, donde el Señor proclama su misión, cuando va al templo y abre el rollo y dice que el Espíritu sobre. Eso fue el que logramos conversar un poquito y pudimos descubrir que en el fondo el Señor viene al encuentro de todos nosotros, viene a traernos la libertad, a preocuparse por los más marginados, que ahí hablamos, que hay gente que son los que más necesitan de nosotros, los marginados, por los que necesitan de nuestra ayuda. Y también pudimos ver el de los Hechos de los Apóstoles, cuando se forma la primera comunidad, como ellos todo lo compartían todo porque se amaban. Y en el fondo también viene a darnos un ejemplo de donarse del uno al otro, que a veces uno quizás no puede materialmente ayudar, pero sí espiritualmente. Yo le decía ahora que en estos tiempos como estamos ahora, sí esas comunidades sí a lo mejor se están dando en pequeñas comunidades, el poder ayudarse ahora que hay tantas necesidades. En el fondo eso es lo que pude entender, y que el Señor lo que quiere nosotros, que es como decía adelante, no me recuerdo la señora que lleva el curso, que es ser consecuente con lo que decimos y hacemos. Que eso en el fondo el Señor lo que quiere, que nos amemos uno a otro y que nos preocupemos del prójimo. Eso en el fondo es lo que pudimos resumir. Súper bien. Muchas gracias ahí, Magdalena, por la participación y también representación de su grupo. Y ahora le damos el pase a Lorena, ya para que pueda hacer una síntesis o un resumen de este encuentro, de este primer encuentro que hemos tenido este día. Muchas gracias. No sé si me escuchan bien porque me caí en un momento. Si puedes dar, claro, la síntesis. Bueno, yo les agradezco el trabajo en equipo porque no es fácil. Uno se tiende a perder un poco y todo eso. Pero bueno, en razón de... La idea era que ustedes pudiesen leer los textos bíblicos quizás con otros lentes, con otra mirada, porque generalmente cuando vamos a los textos bíblicos descubrimos, bueno, o una verdad de fe,
o queremos profundizar sobre la fe, etcétera, pero quizás no lo hacemos con esta visión de qué es lo que nos dice con respecto a lo que sería una enseñanza social. Entonces yo por eso les hice este trabajo. Ustedes pueden trabajar esos textos y trabajar otros, ¿ya? Quizá, no sé, el día de mañana, la Lectio Divina, por ejemplo, quizá puede salir un aspecto también desde el punto de vista social. Entonces, bueno, uno de los elementos es que en los escritos bíblicos descubrimos que la fe tiene una dimensión social. Yo me acordaba de dos textos que generalmente las personas citan un poco, para decir de que hay una disociación entre como lo público, el espacio público, la política, con respecto a la fe. Por ejemplo, el dar al César lo que es del César. ¿Ya? Entonces tenemos que entender bien ese texto, ¿no? Cuando a Jesús le preguntan si tienen que pagar los impuestos. Entonces le dice, dele al César lo que es de él. O sea, él está preocupado de la plata. Páguenle nomás. Ya nosotros estamos preocupados de otra cosa. Pero eso no quiere decir, digamos, que dar al César lo que es del César, es decir, bueno, que los políticos hagan las cosas y nosotros, oye, nosotros nos dedicamos a organizar las procesiones, ¿me entiendes? O sea, no es un dividir la vida, ¿ya? A veces ocupamos ese texto para eso. Y el otro texto que hay para eso es en San Juan, cuando dice que nosotros no somos de este mundo, ¿ya? El concepto mundo en San Juan, hay que tener cuidado, el concepto mundo, él lo ocupa de distintas maneras. Cuando dice que Jesús ha venido a salvar al mundo, por ejemplo, el mundo tiene que ver con nuestra realidad. Pero cuando él dice los otros, dice vosotros no sois de este mundo, está principalmente hablando del mundo greco-romano, ¿ya? Entonces, y el mundo greco-romano, que era el mundo que para los cristianos, por eso dice Juan de que vosotros no sois de este mundo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, tener cuidado. De hecho, a mí me encanta Gaudí Spes en el número que dice que todo lo que le pasa al ser esperanza, los problemas, todo lo que pasa a los seres humanos es preocupación de los hijos de Dios. Y lo que hacemos nosotros, como fieles, es caminar con el resto, o sea, no con el resto de la humanidad, en la humanidad. ¿Ya te dan cuenta? De repente nosotros tendemos como a separar, ¿ah? El mundo de lo sagrado, la fe, nuestras comunidades, con los otros, con el mundo de la política. O sea, no, ya eso bíblicamente, digamos, hay una armonía, hay una integridad en ese sentido. Y yo creo que la pandemia nos ayuda a ver eso. O sea, aquí es decir, oye, todos estamos en la misma nave, como dice Francisco, el Papa Francisco, todos vivimos en la casa común, y aquí todos tenemos que ayudar, ¿ya? O sea, hay un aspecto importante. El otro, Daniela, el otro aspecto tiene que ver, esto, que la dimensión social de la fe se basa en la dignidad de la persona, esta imagen y semejanza de Dios que alcanza su plenitud en la encarnación. Bueno, eso lo dije, ¿no es cierto?, cuando hablamos sobre el evangelio de Zaqueo, pero si ustedes se dan cuenta, en el fondo todos los evangelios tienen la parábola del buen samaritano, sobre todo, ¿no es cierto?, la dignidad, o sea, el valor de la persona, la encarnación, y volver, por eso les puse ese texto de los Hechos de los Apóstoles, volver a la primera comunidad. La primera comunidad no era solamente, somos hermanos porque espiritualmente nos queremos, no, había una visión integral, o sea, el hermano que no tiene hay que ayudarle, ¿ya? Y los cristianos vendían hasta sus terrenos, sus bienes, qué sé yo, para poder compartir con los hermanos que no tenían, ¿ya? Entonces también eso aparece, digamos, como una dimensión de la comunidad. Bien, y la otra, finalmente, es como la síntesis. Una persona entiende la dimensión social de su fe cuando se ha encontrado plenamente con la persona de Cristo. Aquí quizás tenemos Zaqueo por un lado y por otro lado el joven rico, ¿no? Con el joven rico cuando le dice a Jesús, bueno, si quieres seguirme, anda y vende todos tus bienes, y dice que el joven se entristeció, claro, porque se da cuenta de que estaba pegado a los bienes. Entonces, pareciera que este encuentro con Cristo no fue del todo potente y fuerte para que él pudiese, digamos, hacer este desprendimiento. Entonces, a veces nosotros queremos como partir del segundo piso, ¿ya? Enseñando moral, valores, ¿no es cierto?, o la moral social, y no vamos a lo principal, a la raíz,
que es la convicción del amor de Jesucristo. De hecho, el mundo tiene, nuestro mundo, tiene todo ese problema. En el año 1948, Declaración de los Derechos Humanos, después de la guerra. ¿Ya? Y después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, vino Vietnam, vino el racismo, vino un montón de cosas, las dictaduras en América Latina, etcétera, etcétera. Entonces, el tema es, bueno, ¿por qué si está declarado los derechos humanos no los cumplimos? Claro, porque ¿qué falta? Una creencia que me permita vivir y cumplir los derechos humanos. Entonces, por eso es tan importante nosotros, ¿cuál es nuestro aporte en el cristianismo? Perdón, que aquí me voy a otro lado, pero nuestro gran aporte es nuestra convicción profunda del encuentro con Cristo, y la convicción profunda que el prójimo, todos somos hermanos, y si somos hermanos, nos tenemos que respetar y cumplir, y así cumplimos todos los derechos humanos. O sea, se hace vinculante. ¿Pero por qué? No porque esté declarado, sino porque nosotros en el fondo tenemos una convicción. Y por eso son tan importantes las convicciones en la vida y tan importantes las convicciones en el mundo. Entonces, pero se parte del encuentro con Cristo. O sea, ¿por qué la gente no cumple las normativas de esta pandemia? ¿Por qué no las cumple? ¿Porque son malos? ¿Por qué no las cumple? Porque no tienen una convicción profunda. ¿Y cuál es la convicción profunda? El respeto a uno mismo y al otro. Nosotros sí la tenemos. ¿Ya? Así que espero que todos estemos con mascarilla, que no sé, nos cuidemos. ¿Ya? Bueno, eso, no sé si hay otra pregunta, si tenemos más tiempo, no sé, pero siempre falta tiempo. Pero bueno, están las otras sesiones para seguir conversando estas cosas. Bueno, en primer lugar, querida Lorena, queremos agradecer profundamente este tiempo que nos has regalado. Siempre tú con tanta generosidad estás dispuesta a compartir la fe con los demás, porque no es solamente el conocimiento, que también lo tienes y mucho, sino que es esa fe. Sabemos que tú lo que estás diciendo lo vives y te apasiona además, y te apasiona poder compartirlo. Así que estamos súper agradecidos. Los demás, espero que les haya servido y les haya gustado este primer encuentro de este tercer ciclo de formación. Nos vamos a ver el próximo viernes, pero muchas gracias a todos los que participaron. Pueden ir dejando ahí en el chat si les gustó, si no les gustó, no nos quieren ver más, si les sirvió o no. Pueden escribirlo en el chat porque eso también nos va sirviendo para poder mejorar los siguientes encuentros. Así que les agradecemos muchísimo si nos van escribiendo ahí qué cositas les gustaron, qué cosas no. Sabemos que hay cosas que no podemos manejar mucho en esta virtualidad, pero sus aportes siempre van a ser importantes. Así que ahí nos escriben. Sí, querida Lorena, no te veo, te voy a tener que buscar entre todos acá. Te agradezco muchísimo nuevamente. Así que te damos un aplauso virtual a la Lore. Muchas gracias. Y con los demás nos vemos el próximo viernes, mismo horario, mismo canal. Supongo que ya no va a ser tan complejo, ya se acostumbraron, espero, a esta modalidad. Próxima semana tenemos a Francisco Carreño. Francisco es el director del área social del Servicio Jesuita Migrante. Él es trabajador social, trabaja profundamente en muchos temas de vulnerabilidad, ha trabajado con todo el tema de la drogadicción, es experto en el tema de narcocultura, también es especialista en el tema de la política y la cultura por la paz, profesor de las escuelas de perdón y reconciliación, y nos va a estar acompañando la próxima semana con cómo vivir la doctrina social en este contexto de pandemia.